Listo. Sí, bueno, continuamos. Sabemos que siempre, pues el enemigo de nuestra alma siempre va a impedir que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Pero bendito sea Dios. Nos quedamos en el, ¿cómo se llama? En la palabra de Dios, donde estamos viendo que Él está por encima de todo en el Romanos 1:20. Estamos viendo que Dios puede manifestarse, puede verse. Nosotros podemos ver a este Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, porque Él está vivo y está en todas partes. Está en la creación, en lo visible, está en lo visible, pero nosotros podemos ver y entender por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Así que nosotros, como dice Pablo, no hay excusa para dudar de la creación de Dios y para dudar de que existe un Dios que está vivo y que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso entendemos que la personalidad de Dios tiene inteligencia, voluntad, temperamento y carácter, porque Él está vivo, porque Él es real, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Él ve, oye, conoce, habla, ama, desea y trabaja. ¿Por qué? Porque Él tiene existencia propia y es el autor de la vida y de todas sus criaturas. Y el hombre fue creado por Dios para mantener una comunión con Él. Pero por causa del pecado, como ya lo estudiamos en Cristología, perdió su comunión con Dios. Y si ustedes se dan cuenta al paso del tiempo, pues nosotros tenemos un instinto. Dentro de nosotros sabemos que hay algo más allá de nosotros, algo supremo, pero no sabemos quién es, cuál es, cómo se llama, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, somos muy dados a adorar a algo o a alguien. Así que nuestro instinto religioso nos hace que nosotros busquemos religiones en donde quiera para adorar a algún Dios. ¿Por qué? Porque en el interior de nuestra alma, en el interior de nuestro espíritu, donde está la conciencia, en nuestro espíritu está la conciencia, ahí es donde sabemos que hay una divinidad que tenemos que honrar, pero como no sabemos quién es, ni cómo se llama por falta de conocimiento, podemos estar adorando a los que nos pongan, ¿verdad? Nosotros estamos adorando, ahora que ya tenemos el conocimiento real, por medio de la palabra de Dios, a Dios, al Dios triuno, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, y hemos estado estudiando al Dios Padre, al Dios Hijo, perdón. En Cristología hemos estado estudiando al Dios Espíritu Santo. Ahorita estamos estudiando al Dios Padre. Y nosotros podemos ahora sí darnos cuenta que podemos adorar a un Dios verdadero, a un Dios real, a un Dios que sí es el original, el único Dios verdadero, el omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y esa necesidad que teníamos de adorar a un Dios supremo, ya lo encontramos. Gracias a Dios. Porque la gente está adorando a las piedras, está adorando árboles, está adorando imágenes, está adorando a los seres humanos, están adorando incluso las constelaciones. Y nosotros también en su momento estuvimos perdidos, pero gloria a Dios que ya tenemos el conocimiento y ya podemos saber a quién estamos adorando y por qué debemos adorarlo. Y hemos estado aprendiendo en estos 5 o 6 meses, hemos estado aprendiendo todo eso, que a lo mejor sí lo sabíamos algunos, pero que no lo habíamos confirmado verdaderamente, o algunos que no tenían el conocimiento y que con estas enseñanzas están escuchando y aprendiendo. Y créanme, hermanos, no es discipulado nada más. Aquí ya estoy metiendo carnita, estoy metiendo teología, pero no teología de la falsa, ¿verdad?
Entonces, hermanos, tenemos que aprender a estudiar la palabra, tener el conocimiento para poder aprender más y más de Dios, y que nuestro problema para no poder tener relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo era nuestro pecado. Al venir a Cristo, nosotros recibimos la redención por medio de su muerte, su resurrección y su victoria, y por su sangre hemos sido perdonados, y ya el mismo Hijo hizo un puente aquí, por ejemplo, aquí vemos la división entre cada abismo, ¿verdad? No podíamos irnos hacia Dios por el pecado que nos separaba, pero el puente fue Jesucristo y atravesamos la cima y llegamos a Él. Por eso ahora tenemos ese conocimiento y estamos aprendiendo que Dios es un ser viviente, que Dios es un Dios real y que tiene independencia en todo y que Él es eterno. Amén. Continuamos. Los profetas bíblicos también mostraron la superioridad de Dios. ¿Por qué? Porque adoraban dioses falsos. Tenían sus ídolos. Y Dios les mostró por medio de los profetas que era mentira, que era un engaño, que eran dioses falsos. Porque Dios era un ser vivo. Entonces, los hombres hacen ídolos cuando Dios hizo a los hombres. Por eso, cuando están adorando a sus dioses, bueno, pues que sus dioses los salven, decía Dios, ¿no? Pues que sus dioses los salven, porque pues no sé qué va a pasar ahí. En el Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios invisible, ¿verdad? Y en el Salmo 115:4 dice el salmista, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, manos tienen, pero no palpan, tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por eso le decía a Dios, Israel, confía en Jehová. ¿Por qué? Porque a Israel se le reveló el Padre. Y a Jehová, el gran yo soy el que soy. Se manifestó a ellos y sin embargo, ellos se contaminaron después de que salieron del desierto. Dios le dijo, no se vayan a contaminar con los que van a convivir, ¿verdad? Incluso les dijo, conquístenlos para que se vayan y no se contaminen con sus dioses. Ya cuando pasó la prueba, otra vez cayeron en la idolatría. Por eso, al estar adorando a sus dioses falsos, cuando ellos conocían al Dios viviente, mayor castigo hay para la gente que ya tiene conocimiento de Dios. Continuamos. Fíjense que a Dios ahí también se le atribuyen las escrituras, las características de su personalidad, porque Él es un ser viviente. Entonces, ahí en la Biblia podemos ver qué características tiene un ser vivo. No estamos hablando nada más de un ser humano, estamos hablando de un ser viviente. Porque se acuerdan que nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero el depósito, el vehículo es nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está dentro de ese cuerpo. Entonces somos seres espirituales también, porque tenemos un espíritu. Somos seres vivientes espirituales,
con cuerpos. El Padre no tiene cuerpo, es un ser espiritual, pero está vivo. Es real. Y lo podemos ver en las Escrituras, porque es un ser sensible y consciente. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Por ejemplo, Dios se arrepiente. ¿Se acuerdan que hay un texto bíblico donde dice que no es hombre para que se arrepienta? Pero sí se arrepiente. Fíjense lo que dice en este versículo. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Estaban como ahorita estamos, haciendo cosas perversas, y llegó el tiempo en que Dios determinó destruir la tierra por medio de las aguas, ¿verdad? En el tiempo de Noé. Se arrepintió de haber creado al ser humano. No es que él no nos hubiera hecho perfectos, pero afortunadamente o desafortunadamente nos dio un libre albedrío. No somos títeres, tenemos voluntad propia igual que él. Tenemos conciencia, somos sensibles igual que él. Pero nosotros tenemos un libre albedrío y somos los únicos seres vivos que tenemos dos caminos para utilizar ese permiso de parte de Dios. Tu dominio propio te da permiso para hacer lo malo y para hacer lo bueno. Cualquiera de las dos cosas, tú decides. Dios no. Dios siempre piensa en hacer lo bueno, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Desgraciadamente, el ser humano hace mal uso de ese permiso de parte de Dios, de su libre albedrío. Primera de Reyes 11:9 dijo: y se enojó Jehová. Bueno, estamos viendo de que Dios se enoja, ¿verdad? Este es otro sentimiento, emoción, característica de que es un ser vivo, el enojo. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Imagínense, nadie ha visto a Dios, pero él muchas veces se manifiesta, se aparece, sea por medio de los ángeles o por medio del ángel de Jehová, que en este tiempo pues no conocían el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová era Jesucristo. Entonces me imagino que se manifestaba por medio del ángel de Jehová y no era Dios mismo el que aparecía, ¿verdad? Pero como es el Dios triuno, pues era Dios por medio del ángel de Jehová. Se le apareció 2 veces a Salomón. Le dio tanta sabiduría, conocimiento y riqueza. ¿Y qué hizo con eso? Pecó. Su libre albedrío lo usó para mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí con Dios? Se enojó, porque usó mal su libre albedrío, ¿verdad? Tuvo más de 2,000 esposas, parece, concubinas, y a todas sus esposas les hizo un altar, un templo de sus dioses. Y él, por quedar bien con las esposas, a todos adoraba, a pesar de que se le había aparecido 2 veces.
Entonces, parte de su personalidad de Dios es el enojo. Y con sobrada razón, ¿verdad? ¿Te imaginas que a mí se me aparezca Dios 2 veces y las 2 veces diga, pues sigo en las mismas? Eso es no tener vergüenza. Eso es no tener temor. Dios es celoso. Es parte de su personalidad de un ser vivo. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame la ira de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Deuteronomio 6, 14, 15. Estamos viendo que Él, como Dios viviente, tiene también esa característica de un ser vivo. Nosotros nos enojamos, ¿no? Y sabemos que Dios es amor, no es el amor. Dios es amor, ya lo estudiamos la vez pasada. Entonces, Dios ama. Y ahí en Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si fuera fuerza, una fuerza como algunas personas dicen, ay, no, es que Dios es como un poder, una fuerza, una influencia. De verdad, hermanos, ¿acaso esas influencias, esas fuerzas, esos elementos podrían tener todas las características de una persona? Claro que no. Y ahí podemos ver que Dios es una persona, igual que el Padre, igual que el Hijo, igual que el Espíritu Santo, ¿verdad? Los tres tienen lo mismo. Y si estamos estudiando uno por uno, no es porque estamos repitiendo las cosas, sino porque estamos viendo que es la esencia, tres esencias en uno solo, y sus características tienen que ver con nosotros, porque nos hizo imagen y semejanza de Él, pero nosotros somos pecadores y Él no. Y tenemos que conocer bien a ese Dios. ¿Por qué? Porque los días que vienen nos vamos a tener que agarrar con uñas y dientes de nuestro conocimiento en Cristo, en Jehová y en el Espíritu Santo, para poder ser fuertes y valientes. Y no creer, a ver esa fuerza protectora que venga y me ayude, ¿sí? A ver que venga este poder, a ver que venga esta influencia, a ver, inflúyeme Dios. No, Dios odia. Y dice, ¿cómo va a odiar Dios? Pero hay cosas que aborrece Dios. Él abomina. Proverbios 6, 16, 19 dijo, 6 cosas aborrece Dios o aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjate todo esto, estas 7 cosas que abomina Dios y desgraciadamente, no me digan que no, pero sí las hacemos. Hay muchas cosas de ahí que yo le podría poner palomita. Y no saben que Dios abomina y aborrece eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso nos han estado llamando a la santidad, a la limpieza, a la purificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser agradables a Dios y que no haya nada en nosotros de lo que Él aborrece. Aunque somos seres humanos, fallamos, pecamos, pero hermanos, podemos
luchar para salir adelante y quitarnos de nuestra personalidad también y de nuestro corazón todo este tipo de cosas que afectan nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí, todo Amén. está muy bien. Sí. Y Ujú. mire, son detalles que, pues, cuando vamos a la predicación, a las prédicas, a la iglesia no lo aprendemos del todo. Y cuando leemos la palabra, algunas cosas no entendemos. Y por eso es tan importante la enseñanza. Por eso es tan importante el conocimiento por medio de estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a tener otro panorama y conocer esta personalidad de Dios. Hace 15 días vimos quién era Dios, ¿verdad? Pero también ahorita estamos viendo detalles de su personalidad. Y todo está en la Biblia. Ahora, la persona de Dios también la podemos ver por medio y a través de estos siguientes puntos. Vamos a ver el número 1, por medio de la conciencia. Dijimos que la conciencia está ¿en dónde? ¿No saben? Lo acabo de decir. La conciencia es una parte de del espíritu humano. En el espíritu humano está la conciencia y el raciocinio. Entonces, allí en la conciencia podemos ver a Dios. La conciencia es aquella parte de nuestro espíritu humano que nos hace conscientes del bien y del mal. Nuestra conciencia no está en el alma. Y eso vamos a estudiar también, el hombre tripartito. Yo creo que terminando esto vamos a ver eso del hombre tripartito, para que vean cada parte de nuestro ser tripartito, qué hay qué hay en el alma, qué hay en el espíritu. Y bueno, del cuerpo ya sabemos que están los órganos vitales, los sistemas vitales, y que él, por medio de los 5 sentidos, pues actúa, ¿verdad? Pero los 5 sentidos están en el alma. Entonces, ya me estoy adelantando, pero bueno. Entonces, la conciencia es parte de nuestro espíritu humano y ahí nos hace ser conscientes del bien y del mal y nos podemos dar cuenta que en ese sentido podemos ver la existencia y la personalidad de Dios. David decía en el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, o sea, me enseña mi espíritu, ¿verdad? Está diciendo, mi espíritu humano. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino por medio de Jesucristo a salvar a la humanidad y a morir en esta cruz del Calvario, Él salvó nuestra alma, pero ¿qué resucitó? El espíritu. El espíritu, porque el espíritu se murió cuando pecó Adán y Eva. Ya no pudo tener relación con el Padre porque Dios es espíritu y todo lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Por tanto, ya no había, el espíritu estaba dormido o muerto y ya no se podía tener relación de Dios con el hombre porque se cerró esa puerta, se veló y quedó dormido el espíritu o muerto el espíritu, y cuando lo resucita, al momento de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te salva el alma, pero te resucita el espíritu y ya puedes tener comunión, relación, intimidad con Dios, porque ahora el Espíritu Santo ya puede hablar contigo de espíritu
a espíritu. Entonces, mi espíritu puede escuchar la voz de Dios por medio de su espíritu, y dice David, bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, aún en las noches me enseña mi espíritu humano lo que oyó del Espíritu de Dios. Entonces, ahí podemos dar testimonio de que Dios es real, porque estamos escuchándolo por el Espíritu. ¿Sí entendieron? Continuamos. También por medio de la naturaleza. La misma naturaleza, o sea, toda la creación tan perfecta y llena de detalles son un testimonio que nos hablan de un creador vivo e inteligente. Y lo dice ahí en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú puedes ver hacia donde voltees a ver. Tú ves toda la naturaleza y puedes ver ahí a Dios. Y la naturaleza es un testimonio de un ser vivo, un ser inteligente, un ser sabio, porque todo lo hizo perfecto. Basta con ver a los pajaritos, ¿no? Todas las mañanas saben a qué horas despertar y todas las tardes saben a qué horas regresar. Y es maravilloso ver su sincronía que tienen, ¿no? ¿Y quién se las puso? Y no les falta nunca alimento. Y tú ves al mar, cuando hemos estado ahí en el mar, yo veo y digo, wow, cómo el mar se sujeta a la voluntad de Dios y le dice, de aquí no pasas. Y ustedes saben que la naturaleza está viva porque fue creación de un Dios vivo. Entonces, el mar, escuché de un hombre de Dios que decía, el mar está vivo porque es parte de una naturaleza de Dios. Y el mar tiene que someterse y sujetarse, no más. Hasta ahí llegas, ¿verdad? Y sus colores son diferentes y diversos en cada zona del planeta, de acuerdo a lo que hay abajo. Depende de lo que hay abajo. Por ejemplo, en Cancún es una belleza porque se puede ver todos los colores. ¿Por qué? Porque abajo hay un montón de ecosistemas y se cambian los colores. Hay hasta 3, 4 colores en el mar, de azul, turquesa y todo, ¿no? Entonces, ¿quién hizo todo eso si no es Dios? Y nosotros podemos ver a ese Dios tan sabio, tan inteligente, tan perfecto. Nadie pudo haber hecho eso. ¿Quién puede hacer las cosas que hizo Dios? ¿Cómo crear a esta rosa tan perfecta con colores tan bellísimos y con tanto detalle que tienen las plantas, los colores? Y podemos ver cantidad y una inmensidad, y cuando nosotros vemos cuando el sol entra, cuando el sol sale, es una maravilla, es un milagro de Dios poder ver todo eso, ver los árboles, cómo son frutales de algunos, y ver cada fruto que tú lo comes y dices, qué delicia. Y cada árbol tiene su nombre y cada fruto es de acuerdo al nombre del árbol, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver la creación de Dios y ver la sabiduría de Dios. Y si alguien me dice no existe Dios, entonces ¿quién hizo esto? ¿Quién creó esto? ¿Quién dio tanto detalle de cómo hacerlo? ¿Verdad? Maravilloso. Continuamos. También lo podemos ver por medio de sus nombres.
por medio de sus nombres. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchos nombres. Y eso vamos a estudiar en la siguiente clase, yo creo. Los nombres del Espíritu de Dios. Lo vamos a estar viendo porque es importante, ¿verdad? Fíjense, primeramente en Éxodo 3:14 nos regresamos, hija. En Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así se dio a conocer. Él no tenía nombre. Él solamente se dio a conocer ahí en esa zarza que ardía y le preguntó Moisés, ¿quién eres? ¿O cómo te llamas? Sin embargo, él le dijo, yo soy el que soy. Tú le dirás, el yo soy el que soy. Ha dicho esto, ¿verdad? Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y estos son las consonantes por las que se le conocía a Jehová, ¿verdad? Yahweh. Entonces, H es la Y, el H, la W y la H. Así se le mencionaba, no podían decir su nombre, antes no se podía ni siquiera mencionar el nombre de Jehová, porque era temible mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces le podían decir de diferentes nombres, por eso se le puso diferentes nombres. ¿Por qué? Porque no querían mencionar el nombre de Yahvé o Yahweh. En cambio, ahora nosotros hasta le decimos papá. Gracias a la obra redentora de Jesús, gracias a la reconciliación, a la adopción que tuvimos, ¿verdad? Ya no nada más no le decimos Jehová, sino le decimos papá, papito. Y todavía los judíos no pueden ni siquiera mencionar su nombre. Entonces, estos nombres les pusieron, ¿verdad? Dice, y cada nombre tiene un significado y una existencia. O sea, cuando ellos dicen un nombre, los nombres y la personalidad que se le dan a Dios indican que es un ser viviente y eterno. Entonces, estos nombres, con estos nombres se le conocieron, son algunos solamente. Pero, por ejemplo, Adonai decía, oh Adonai, o sea, oh Señor, ¿verdad? El Señor. Jehová, yo soy. Él, el Dios fuerte. El Elión, el Dios altísimo, el Olam, el Dios eterno, Elohim, el creador todopoderoso, el Rojí, el Dios que me ve, que es el que mencionó y le puso este nombre. ¿Se acuerdan de la sirvienta, la egipcia, la esclava que le dio un hijo a este Abraham, la mamá de este Ismael? Ella cuando lo vio ahí en el desierto le puso el Roí, el Dios que me ve. Emanuel, Dios con nosotros. El Shaddai, el Todopoderoso. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová, yo soy, y Jehová Rafa, el Señor sana. Y todos esos nombres podríamos ver cantidad, todos son una parte, nada más. Y nos podemos aprender, por supuesto, porque podemos mencionarlo de esa y otras maneras, ¿verdad? Pero nosotros, ya está, yo ya me limito a decir Abba Padre. Ay, Abba Padre, ayúdanos, Abba Padre. Y si le quiero mencionar por sus nombres, yo sé lo que representa y lo que significa los nombres, ¿verdad? Pero ¿por qué está diciendo todo esto y está escribiendo? Es que se escribió todo esto, ¿por qué? Porque representando su personalidad en cada nombre, ¿verdad? Por ejemplo, El Shaddai, el Todopoderoso. O sea, cada nombre representaba un título, digamos, un título. Continuamos.
un título y un atributo, porque son sus atributos también. Y eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Perdón. Los atributos de Dios, vamos a ver primeramente. Estos atributos son cualidades esenciales de su perfecto ser. Entre ellos está su autoexistencia, su eternidad, su omnipotencia, su sabiduría, su soberanía, su santidad y su amor. Y esos títulos solo se le pueden dar a un Dios viviente, ¿verdad? Esos títulos no son para nosotros, esos atributos no son para nosotros, solo los puede tener el Dios omnipresente, ¿verdad? El Dios omnisciente, el Dios inmutable, o sea, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios triuno. Y aquí podemos ver en esta ilustración, perdón, ya vamos a empezar, estos atributos, como es el omnipotente, el Dios triuno, el omnisciente, el omnipotente, el inmutable, eterno, el trascendente, el perfecto y santo Dios. Y es maravilloso ver que todos esos atributos nos benefician a nosotros, porque nosotros lo mencionamos como sus títulos que tiene, sus atributos, y inmediatamente el Señor nos responde, porque nosotros estamos aprendiendo a conocer esos beneficios que nos trae el conocer, el conocimiento de quién es Dios, cómo le podemos llamar y todo. Y el Salmo 92 dice, desde antes que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Entonces vemos su personalidad, vean todo lo que estamos viendo de la personalidad de Dios, de la esencia de Dios, que son los mismos del Hijo, que son los mismos del Padre, que son los mismos del Espíritu Santo. Ya estudiamos todo eso, pero ahora lo estamos viendo en el Padre. Ahora también lo podemos ver por medio de la Biblia. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿para qué me sirve a mí la Biblia? Dice que para que te hagas perfecto en él, porque te va a instruir, redarguir, corregir y te va a enseñar en justicia. Y eso va a hacer que nosotros nos volvamos seres perfectos y preparados para toda buena obra. Nosotros estábamos en el mundo y no conocíamos la Biblia, no conocíamos a Dios. De oídas lo habíamos oído y para nosotros la religión no nos importaba para nada. Pero cuando venimos a Cristo, no nos podemos quedar así. Ya acepté a Cristo, ya voy a la iglesia, no falto de lunes a sábado y domingo, de lunes a domingo, ¿verdad? No falto, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Y luego, sin conocimiento, como les decía de esta hermanita que me dijo, tengo 50 años en el Evangelio porque yo desde chiquita me llevaban a la iglesia. ¿Y qué hiciste esos 50 años? No faltar a la iglesia. ¿Y estudiaste la Biblia? No. Bueno, la leía, pero no le entendía gran cosa. ¿Por qué? Porque no tenía revelación, porque no le había Dios revelado la palabra, porque a lo mejor se quedó como religiosa y Dios abomina la religión.
y no le interesó tener contacto con el Dios de la obra. Ella estaba en la obra de Dios, pero no estaba con el Dios de la obra. Ahí es donde fallamos. No estudiamos la palabra. Y la palabra de Dios nos revela todo lo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos los beneficios que tenemos en él. Entonces la Biblia es el único libro que es inspirado por Dios. Y la palabra de Dios, cuando la leemos, porque muchas veces mucha gente debe pensar, bueno, ahí en la palabra de Dios me va a confirmar la existencia de Dios. No, me la va a presentar, porque ya es un hecho. Ya no tiene que confirmarme que Dios es Dios, que Dios está vivo, que Dios es real, que Jehová es Dios, que Jehová es Dios triuno. No, me va a presentar todo lo que es Dios. No va a defender la existencia de Dios porque ya sabemos que Él es Dios. Si yo leo la Biblia pensando, a ver, voy a ver si de veras existe, no, lo que va a suceder es que Él me la va a revelar, me la va a presentar, me la va a mostrar la existencia de Dios. Así que la Biblia es la norma, un libro de la moralidad y rectitud que se ve expresada en las leyes de los gobiernos del mundo, porque el mundo, los gobernantes han tomado leyes de ahí de la Biblia. Así que si la Biblia no fuera la palabra de Dios, jamás podríamos discernir ni conocer a Dios, ni poder ver qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia tenemos toda la instrucción del único Dios viviente. Aquí en la ilustración podemos ver por qué la Biblia es la palabra de Dios, porque es exacta científicamente hablando, porque es exacta históricamente hablando, porque es exacta en su unidad desde hace 1500 años, escrita por 40 hombres, fue en unidad. ¿Por qué? Porque a esos 40 hombres Dios sopló en ellos la verdad para que la escribieran. Es exacta en sus profecías. ¿Por qué? Porque es eterna la palabra de Dios, porque es poderosa para transformarnos, cambiarnos. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de todo lo que es Dios. Y ahí conoceremos a Dios. Si yo acabo de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, les invito a que les digan a estas personas, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la consolidación, te voy a llevar a la pila bautismal y después te voy a llevar a un grupo de discipulado. Porque el discipulado después de la conversión es inmediata. Inmediata. Después de que cumples con el mandamiento del bautismo, inmediatamente tienes que llevar a esa almita a que le discipulen. Porque está en su primer amor y está deseosa de conocer a Dios. No podemos perder la oportunidad de prepararla, de llenarla de la palabra de Dios, de instruirla para que esa persona pueda tener el conocimiento de Dios, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Para que esa persona pueda ser corregida de la forma de vida que tiene, para que sea instruida por los caminos correctos que debe de llevar, ¿verdad? Y para que Dios pueda redarguirle y le pueda mostrar que debe hacer cambios radicales, porque ella viene o él viene del pecado, acaba de renunciar al pecado, se acaba de arrepentir y pecado significa no dar en el blanco, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a instruir a esa persona y vamos a prepararla con el conocimiento de la palabra de Dios, va a comenzar a dar en el blanco, o sea, va a dejar de pecar. Por eso necesitamos tener este conocimiento para que nosotros, como dice, vayan y hagan discípulos.
O sea, tú ya eres discípulo, ahora ve y haz discípulos. Tú ya estudiaste la palabra de Dios, ahora ve y compártela. Ve y haz discípulos, no creyentes, no congregantes, sino ve y instrúyele en el conocimiento que Dios te ha dado a ti. Todo esto que estamos aprendiendo, estamos estudiando, tiene que ser transferido a otros, porque es vida para todos. Y bendito sea Dios que estamos aquí y que de verdad yo no, pues durante casi un año, Maggie insistió tanto en vamos a dar clases por Zoom, vamos a dar clases por Zoom. Y yo me negaba, no me negaba, me resistía porque me parecía muy complicado. Pero bendito sea Dios porque ahorita que está puesto en YouTube, vemos que hay varias vistas, vemos que la gente está viéndola. Entonces, donde la vean 2, 3, 4 personas y se instruyan con las enseñanzas, mira, con eso yo ya me doy por bien servida, agradeciéndole a Dios que me permita transferir todo el conocimiento y toda la enseñanza que el Señor nos ha dado, porque no me puedo ir sin transferirles lo que el Señor me ha enseñado, porque se necesitan más maestros, más discípulos. Bueno, también por medio de los hombres. Vemos a Dios, podemos ver a Dios por medio de los hombres. ¿Por qué por medio de los hombres? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza, ya dijimos, ¿no? Dios creó el universo de la nada durante 5 días. Puso orden en lo creado. El sexto día creó al hombre, el único ser de la creación hecho de imagen y semejanza y destinado a dominar la tierra, ¿verdad? O sea, el resto de la creación. Este conocimiento adquirido por la fe nos proporcionará calma y paz profunda al saber que tenemos un creador vivo, sabio e inteligente. Que entendamos quiénes somos, que entendamos que estamos hechos de imagen y semejanza de Dios. Basta con verme a mí misma, me veo al espejo y no puedo concebir ni entender la magnificencia, el poder, el señorío de un creador, porque me dio ojos, nariz, boca, oído, un cerebro, me dio manos, me dio piernas, me dio un cuerpo completo, puso los 5 sentidos, me dio la oportunidad de tener un consciente, inconsciente, subconsciente, de tener emociones, pensamientos, sentimientos, de tener los órganos vitales que sirven para determinada cosa, para que yo pueda respirar, pueda comer, pueda vivir en sintonía con cada sistema vital y cada órgano vital externo e interno. Es maravillosa la creación de Dios, de habernos hecho a imagen y semejanza de Él, porque pensamos, sentimos, hablamos, tenemos conocimiento y como estamos viendo, somos seres vivientes, seres conscientes, seres tripartitos, seres reales, seres con todo lo que el Padre dijo que podíamos ser a imagen y semejanza de Él, no así los animales, porque a los animales solamente les dio espíritu, no les dio alma. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Por eso podemos ver a Dios por medio de nosotros también. Continuamos. Ay, perdón.
por medio del Hijo de Dios también, ¿verdad? Eso ya lo vimos en Cristología. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan estaba explicando esto. El Hijo de Dios nos vino a revelar al Padre. Y es maravilloso saber que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ver a ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Continuamos. Dios mismo es la segunda persona de la Trinidad. Descendió al mundo para revelarnos cómo es Dios. Ahora, si Jesús no es Dios, entonces no hay Dios. Y Dios jamás puede ser conocido. Mas sabemos que Jesús sí es el Hijo de Dios. Y su vida demuestra los atributos divinos y la gloria del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos el conocimiento por medio del Hijo de Dios. Porque Felipe le decía, ¿a dónde vas, Señor? Y yo, voy al Padre. ¿Y quién es el Padre? Muéstranos al Padre. Y el Señor dijo, es que yo estoy en él. Por medio del Hijo se conoció al Padre. Todos los atributos del Padre se conocieron por medio del Hijo. Todo lo que es Dios se conoció por medio del Hijo. Y lo dice Juan 17:3, cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿qué es para ti la vida eterna? Dice ahí en Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y qué estamos haciendo, ya que tú? ¿Qué estamos haciendo con estas enseñanzas, con estas clases? ¿Qué estamos haciendo? Conocer al Dios omnisciente, conocer al Hijo de Dios, conocer al Espíritu Santo, conocer al Dios triuno, porque esa es la vida eterna, conocerlo, al Dios triuno. Entonces, por eso son las enseñanzas. Y nosotros nos estamos tomando 1 hora, 1 hora y media cada semana. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de todas las que han sido fieles en cuanto a su tiempo, porque podríamos estar haciendo otras cosas. No tenemos muchas veces oportunidad de estar aquí porque algunos tenemos problemas, estamos enfermos o por problemas de trabajo, ¿no? Sin embargo, yo le doy gracias a Dios por su vida, porque se toman el tiempo para aquí, para estar escuchando, aprendiendo las enseñanzas. Y yo le doy gracias a Dios también, porque a mí también me da la oportunidad de, pues, de tener aquí los medios para hacer esas enseñanzas, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por la vida de Maggie, porque ella también, ella está estudiando y sin embargo haces un espacio para dar el tiempo, para ayudarme y para que nos haga estos trabajos de, pues, las diapositivas para que podamos ser guiados, ¿verdad? Porque nada más yo leería. Sin embargo, ella hace las diapositivas y lo vamos entendiendo con ilustraciones y todo. Y doy gracias a Dios por todo lo que el Señor ha preparado y por los medios, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque por medio del internet y de que pues nos da los medios económicos también, porque también cuesta, ¿verdad? El internet para todas, de poder estar aquí. Y ahora lo estamos poniendo ahí en YouTube para que otras personas también lo vean. Entonces,
Esto nos va a enseñar a tener el conocimiento del Dios viviente en las tres personas, y eso nos va a hacer libres, verdaderamente libres, y nos va a hacer sabios, y nos va a hacer inteligentes, y nos va a dar tal plenitud de conocer al Dios omnipotente, que ya no va a ser tan fácil que nos tambaleen, e incluso si nos llegaran a dar una doctrina equivocada, porque vamos a discernir ya y decir, no, esto no es de Dios. No, así no es. Porque la palabra de Dios dice esto. ¿Pero por qué? Porque estamos adquiriendo el conocimiento. Y bueno, hermanos, pues vamos a ser despedidos. Les doy gracias a Dios por todo y Dios me las bendiga grandemente. Gracias, hermanita. Gracias, Lupita. Gracias a todas. Gracias, Marquita. Gracias, Diana. Gracias, Giorgio.